Ahora vamos a conocer el rollback de las migraciones. ¿Para qué? Para revertir las migraciones. Esto es algo bastante común cuando nos damos cuenta tempranamente que nos falta una columna, esa columna no va, tiene un mal nombrado, le colocamos un índice que no es, nos falta una relación. Bueno, las mil y una cosas que pueden suceder cuando estás trabajando con la base de datos. Por lo tanto, vamos a querer cambiar alguna migración. En este caso, suponte, como te digo, que aquí le colocaste no en español o así, o qué sé yo, o cualquier cosa que tú veas ahí que no corresponde. Aquí, antes de comenzar a enseñarte el comando, muy pendiente que veas qué es lo que tenemos acá. Toda esta traza que tenemos aquí, Dios mío, creo que se quedó aquí colgado. Bueno, tuviste la traza anterior, ya que esto no me quiere subir, se quedó ahí. Son las migraciones que creamos anteriormente y se reflejaron en la base de datos. Y esto te lo digo porque a medida que tú vayas empleando el comando de migrate, ya que fíjate que si la ejecutamos nuevamente, vas a ver que no sucede absolutamente nada, es decir, nada que migrar, porque el Laravel sabe que no hay nada que migrar. Pero realmente, ¿cómo sabe esto? ¿Será algo a nivel de proyecto u otra cosa? Pues no, esta información la tiene aquí en la base de datos. Si nos fijamos, aquí hay un infiltrado llamado Migrations, que viene siendo una tabla que es interna al Laravel. Bueno, a mí me gustaría que le hubieran colocado un guión bajo o algo, pero en fin, para saber que es interna al Laravel, que no la vamos a emplear nosotros, pero así funciona. Aquí la tenemos, se llama Migrations. Si la vemos aquí en datos, vas a ver que aquí tenemos todas las migraciones que se hayan ejecutado. Es decir, guarda aquí la de usuario, passwords, trabajos fallidos, access token y también la de post, que es la de nosotros. Y por aquí tenemos un batch, que en español significa lote. En este caso, este lote está ligado al momento en que se ejecutó esta migración. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos otra migración, por aquí cambiaría el número de lote. En este caso, si por ejemplo hubiera ejecutado inicialmente las migraciones sin la de post, es decir, antes de crearla, tendrías aquí todo esto lleno de unos, tal cual aparece, y luego creas la migración de post, y luego la ejecutas nuevamente. En este caso, solamente va a ejecutar, como puedes suponer, la de post, porque el Laravel mediante esta tabla va a detectar que ya existen las 4 anteriores, que son las que tiene por defecto, y este número de lote cambiaría. Esto es muy importante, ya que cuando tú realices el rollback, entre otros comandos, por aquí él simplemente va a revertir según el número de lote. Es decir, el número de lote más alto es el que va a eliminar. Al menos que tú también con una opción conlleves a lo contrario, pero de esto lo hacemos algunas pruebas más adelante. De momento quiero que veas que como nosotros creamos anteriormente bajo un solo comando, un solo lote, estas 5 migraciones, si hacemos un rollback se van a eliminar todas esas migraciones. Y aquí, como puedes ver, tiene la utilidad el comando, o mejor dicho, la función de down, que sería para revertir lo que hicimos anteriormente, ya que el Laravel no va a saber exactamente qué fue lo que hiciste. Como te digo, las migraciones se pueden emplear tanto para crear una tabla como para alterar la estructura, es decir, crear columnas, eliminar columnas, índices y todo lo que tú quieras por ahí. Por lo tanto, le tienes que indicar a ciencia cierta qué es la operación que tú quieres realizar. Nuevamente, aquí, la operación de creación, agregar y todo lo demás, lo que tú quieras hacer, y aquí revertir esos cambios. Es decir, es como que el otro lado de la moneda, justamente al revés, el yin y el yang. ¿Cómo lo quieras ver? Bueno, dicho esto, voy a darle aquí un clear para tener esto un poquito más limpio. Y el comando de rollback sería así: php artisan migrate rollback. Y aquí les revertimos. Tal cual puedes ver, es lo mismo que sucedía anteriormente, pero en vez de colocar aquí migrate, aparece rollback. Así que si revisamos acá, recargamos, vas a ver que ya no existe nada. En este caso, puedes hacer los cambios, sea lo que sea que tú quieras realizar, para luego ejecutar nuevamente el migrate. Ya en este punto ya yo creo que sí te puedo mencionar un poco lo interesante de todo esto, y es que, como te indicaba, todo esto nos atrae de trabajar directamente con la base de datos. Te puedes enfocar 100% a desarrollar el Laravel, es decir, entre comillas, ya no necesitas conocer el SQL para crear la tabla, trabajar con un manejador ni nada que sea externo al Laravel. Todo lo puedes manejar desde acá. Por lo tanto, si tú decides en algún momento cambiar la base de datos que estás empleando, que en este caso viene siendo MySQL o MariaDB, en mi caso viene siendo MySQL por Postgres, SQLite o SQL, no para ver cómo era bueno, cualquier motor de base de datos, simplemente lo cambias por acá y ejecutas todas tus migraciones y te extrae de la base de datos. Eso es excelente por ese lado. También es excelente porque de esta manera tú puedes llevar un mejor control con las tablas que tú tienes en tu equipo. Si estás desarrollando un equipo de 2, 3, 4 o 1000 personas, seguramente unos están trabajando en una cosa, es decir, en algunas tablas, y otros están trabajando en otra cosa. De esta manera es fácil, entre comillas, sincronizar las tablas que tengan cada uno de esos desarrolladores, ya que aparte de que es muy difícil de que vayan a chocar así las tablas por la manera en la cual la maneja Laravel, que es un time stamp, a menos que ambos hayan ejecutado un comando al mismo tiempo y aún así no pasa nada, siempre va a haber un esquema progresivo. Y recuerda que en este mismo orden en el cual están definidas, es el mismo orden en el cual se crean y se eliminan, justamente en este mismo orden.
Y aquí también Visual Studio Code los ordena en base a esta fecha creciente. Y aparte de que tú puedes, como te digo, compartir esto fácilmente. Imagínate que es más fácil. Si, por ejemplo, tú estás trabajando con otra persona, él está trabajando en la parte de login de un usuario y tú estás trabajando en la parte de registrarte. ¿Quién crea la tabla? Y una vez que decida quién la crea, ¿cómo comparten ese trabajo? En ese caso, tú tuvieras que, bueno, si lo creas tú, ir a tu base de datos, a tu manejador y exportar toda la base de datos o exportar una tabla o hacer ese tipo de operaciones y pasársela a tu otro equipo, ya sea por Git o por como carrizo se lo quieras pasar, pero ya tú puedes ver que hay un flujo que es un poco más fastidioso, más molesto, que simplemente crear un archivo, una migración, lo sincronizas a Git, lo subes y ya la otra persona puede perfectamente emplear esa migración, es decir, la estructura de la tabla que tú creaste. Y si detectan algún problema, simplemente hace el rollback, arreglan lo mismo, sube los cambios, tú te haces un pull y todo el mundo está sincronizado. Ya no tienes que estar empleando un motor de base de datos, decidir si vas a exportar toda la base de datos cada vez que quieras compartir los cambios o una tabla por una, ya que recuerda que cuando esto vaya creciendo vas a tener múltiples tablas, seguramente vas a tocar una por ahí y a la final esto se va a volver un pastel si uno tiene una buena sincronización. Aparte de que aquí se guarda la traza de cuándo se corre esta tabla, cuándo se modifica esta tabla, que todavía no lo hemos visto, pero te puedes imaginar que es algo similar y todo ese tipo de lógica. Aquí lo tienes clarito. Así que, en ese caso, esa es la ventaja principal de las migraciones. Y recuerda nuevamente, ya para terminar, que las mismas se definen de esta manera una clase anónima, porque fíjate que no necesitamos este nombre para nada. Lo único que necesitamos sería su estructura. Así que, si le colocas un nombre como eran las versiones anteriores al Laravel, lo único que hace es ruido y te puede ocasionar problemas si existen conflictos con clases con el mismo nombre. Entonces, esta es una manera más limpia. Y esto te lo digo siempre porque en Internet vas a encontrar obviamente mucha información del Laravel 4, 5, 6, 7 y 8, los cuales trabajan con un nombre para las clases de las migraciones, al igual que muchos otros cambios que tiene Laravel siempre que va sacando una nueva versión. Así que es importante que conozcas la diferencia.